nombre es María Valentina Vázquez Antolínez, del Grupo Constitución Política Colombiana y Sostenibilidad de la Universidad de AN, con el profesor John Harold Rosso Rivera. Conceptos de moral y política. La moral está integrada por cuerpos o conjuntos normativos que dicen de antemano a los individuos qué hacer en cada circunstancia con base en tradiciones, costumbres, creencias religiosas, mitos, etc. La relación que se presenta entre normas y conductas es compleja. En tanto las primeras existen para ser realizadas, las segundas siempre se relacionan con una norma, bien sea negándola o aplicándola. La expresión moral puede tomarse en sentido amplio, es decir, incorporando las normas y conductas, o en sentido restringido, haciendo referencia exclusiva a las normas. La ética busca entonces que el individuo actúe a conciencia y no de manera repetitiva o mecánica, para guiar su conducta individual entre la resolución de los conflictos y dilemas cotidianos. En este sentido, podemos afirmar que la ética utiliza sus instrumentos, la razón y el lenguaje, para fijar y dar sentido a las normas morales y a los conceptos que las sostienen o soportan, o para explicitar la pérdida de los sentidos mismos. No todas las normas, por el hecho de derivar de la tradición, merecen ser abandonadas. El ejercicio ético puede buscar fortalecer la moral existente, en cierto sentido justificarla con los efectos negativos que dicha justificación pudiese tener. Nos da un ejemplo. Para un joven contemporáneo de una sociedad como la colombiana, es muy posible que la sola expresión tenga una carga emotiva desfavorable que le produzca repulso moral. Max Weber planteó un concepto sociológico de política, es decir, descriptivo y no valorativo, que aún hoy es considerado como valioso, como ocurre en buena parte de su pensamiento. Para él, la política se define como la dirección o la influencia sobre las direcciones de una asociación política circunscrita a un determinado territorio. Aristóteles creen que Aristóteles nunca utilizó la expresión ética. Consideran que la política para él continúa vigente el anhelo socrático de construir ciudadanos excelentes para una polis excelente, ideal que por su naturaleza práctica requiere de un bien real y no puramente teórico. El libro cuarto de la política es una teoría general de la ciudad perfecta. En él, Aristóteles considera que el ciudadano y el Estado tienen como fin común alcanzar la virtud y la prudencia. El Estado perfecto es aquel que, al estar bien administrado y poseer buenas leyes, permite al ciudadano la práctica de la virtud. El Estado no puede ser virtuoso si todos los ciudadanos que lo conforman no lo son. Además, solo la voluntad inteligente de los que forman el gobierno trae virtud al Estado, y todos los ciudadanos deben formar parte de dicho gobierno. Es posible concluir que la política, desde sus orígenes en el mundo clásico hasta la actualidad, es acción o actividad humana en un espacio y tiempo específico, encaminada a la satisfacción de los intereses de gobernados y gobernantes mediante el recurso a la violencia legalmente establecida o por medio de la educación de los ciudadanos. La relación derecho-moral. En el libro Nino, Introducción al análisis del derecho, es de mucha utilidad porque ilustra las diferencias entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo, mediante un debate hipotético entre tres jueces, Cayo, Sempronio y Ticio, que discuten sobre las posibilidades de condenar a los criminales de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que se hubiesen obrado o cobijado por normas jurídicas. El propósito es definir el derecho, no las normas o su contenido, sino la disciplina jurídica, que en el caso de Austin se denomina jurisprudencia. Teorías de derecho natural. El derecho natural suele definirse igual, aunque se añade el origen de esas normas creadas por quienes tienen el poder en el Estado y son coactivas, es decir, tienen en sí mismas la amenaza del uso de fuerza, dispositivo pensado para los casos en los cuales sus disposiciones sean desobedecidas por los ciudadanos. Una de las principales críticas que se formula a la doctrina del derecho natural es la diversidad de contenidos que tienen las formas que forman el llamado derecho natural. Por ejemplo, para algunos, como Aristóteles, dicen que la esclavitud resulta natural. Desde esta perspectiva, la norma que establece la libertad, por ejemplo, no es subjetiva, porque ella existe con independencia de que los individuos crean o no.
Un ius naturalista dirá que para considerar las normas como derecho es necesario que ellas estén acordes o al menos no vayan en contra de las normas de derecho natural. En Grecia, postoamérica y preclásica se derrumba la jerarquía social que sostenía los conceptos morales tradicionales. A partir de este derrumbamiento hubo más conciencia sobre el carácter convencional de las normas jurídicas propias. Lo natural no sirve para fundamentar normas jurídicas que regulen la conducta de todos los ciudadanos en el Estado. Si lo natural es violento o lo instintivo, de ahí no se pueden sacar normas. Las virtudes serían el resultado de vivir una vida acorde a principios morales, la búsqueda de placeres espirituales, el sacrificio, la buena utilización de tiempo, etc. La razón es corrupta. Dios crea la ley natural. Para San Agustín, como exponente de esta corriente, un Estado y el derecho positivo son justos solo si son cristianos. San Agustín ilustra su idea de que los reinos sin justicia son latrocinios, o que un poder político legítimo se distingue de un poder espurio en que aquel produce normas justas. Naturalismo teológico e intelectualista. Su principal exponente es Santo Tomás. Desde su perspectiva, hay un mayor objetivismo moral porque el contenido de las normas de derecho natural no depende de la voluntad de Dios. Se puede decir incluso que están en la razón, aunque sean una razón que participa en la ley eterna dada por Dios. Santo Tomás busca un equilibrio entre la razón y fe, entre revelación y derecho natural. Teorías del positivismo jurídico. La justicia es una meta humana cuya búsqueda puede ser considerada como una preocupación de tipo universal. Casi todas las disciplinas han reflexionado con sus propios métodos y desde su perspectiva sobre la naturaleza y posibilidades y límites de la justicia. El Poder Judicial no tiene como tarea básica la garantía de los derechos individuales y la consiguiente limitación de actuar estatal, tal como acontece en los estados materiales de que Kelsen pretende distanciarse. Kelsen se propone desligar el Estado de fines superiores de naturaleza moral y para ello recurre al dualismo derecho subjetivo-derecho objetivo. El primero se identifica con el derecho natural o justo y el segundo o derecho objetivo con el derecho positivo. El orden político es superior a los individuos a quienes obliga su autoridad y fuerza al no existir derechos naturales individuales que impongan límites a las actuaciones del Estado. La libertad se debe explicar como libertad jurídica en el Estado. Kelsen afirma acerca de las relaciones entre soberanía y el Estado y libertad de la voluntad que solo la persona-Estado es absolutamente libre y en esa medida su soberanía se instaura en el lugar de la libertad personal. La igualdad forma es la única igualdad a la que pueden aspirar los miembros de una comunidad jurídica. En tanto las demás diferencias entre ellos contribuyen hechos sociales inmodificables por el orden coactivo estatal. En síntesis, a Kelsen le interesa subrayar cómo las normas morales no prescriben sanciones, en opciones a las normas jurídicas o normas coactivas. Desde su perspectiva, el derecho establece sanciones que son socialmente organizadas. Es una técnica social utilizada para inducir a los individuos a conducirse de una manera determinada. El anexo sobre la justicia restaurativa es un escrito de la autora que evalúa esta clase de justicia en relación con las clases de justicia tradicionales, la justicia distributiva y la justicia correctiva. La reflexión se realiza desde una perspectiva filosófica sobre el concepto de justicia.